¿Alguna vez te has preguntado si hay algo de lo que nadie habla abiertamente y que podría estar alejándote de Dios? Hay un tema que muchos evitan, pero que genera dudas, culpa e incluso conflictos internos en quienes desean vivir conforme a la voluntad de Dios. La verdad es que, a pesar del silencio que lo rodea, este tema permanece en la mente de miles de cristianos. Hoy, vamos a hablar de algo que podría estar moldeando tu vida espiritual sin que siquiera te des cuenta. La pregunta es directa. ¿La masturbación es un pecado? Pero antes de darte una respuesta, necesito advertirte algo muy importante. La trampa más grande del enemigo no es hacerte caer de golpe, sino enredarte en pequeños hábitos que, con el tiempo, se convierten en fortalezas difíciles de romper. ¿Será que este acto, que muchos ven como inofensivo, está afectando tu comunión con Dios? ¿Habrá un impacto espiritual del que nadie te ha hablado? La Biblia no menciona esta práctica de manera explícita, pero sus principios revelan verdades profundas que no se pueden ignorar. En este video vamos a explorar lo que realmente dicen las Escrituras, lo que enseñó Jesús sobre la pureza, y cómo todo esto afecta tu vida espiritual. Quédate hasta el final, porque la respuesta podría ser muy diferente a lo que imaginas, y quizás sea justo lo que necesitas escuchar hoy. Si sientes que esta es una lucha constante en tu vida, o si alguna vez te has preguntado sobre el impacto de este hábito en tu relación con Dios, entonces, este video es para ti. Juntos, vamos a descubrir lo que revela la palabra de Dios sobre este tema, y finalmente, entender. ¿La masturbación es pecado? El silencio en torno al tema, y la necesidad de respuestas. La masturbación es uno de esos temas que casi nadie habla abiertamente en la iglesia. Para muchos, es un asunto incómodo, incluso evitado en sermones y estudios bíblicos. Sin embargo, la ausencia de respuestas claras no significa que la duda desaparezca. Al contrario, ese silencio suele generar confusión y culpa, dejando a muchos cristianos preguntándose, ¿estoy desagradando a Dios? Esta incertidumbre puede convertirse en una carga para la conciencia, una lucha interna que parece no tener salida. Pero, ¿de verdad la Biblia ignora este tema? ¿Dios guarda silencio sobre algo que afecta a tantas personas? La realidad es que, aunque la palabra masturbación no aparece literalmente en las Escrituras, los principios de Dios sobre la pureza, la santidad y el dominio propio sí ofrecen respuestas claras. La palabra de Dios no solo se enfoca en acciones aisladas, sino también en la condición del corazón. Lo que motiva nuestras acciones es tan importante como la acción en sí. Jesús enseñó algo profundo en Mateo, capítulo 5, versículo 28. Cualquiera que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Aquí nos muestra que el pecado no se encuentra solo en lo que hacemos externamente, sino también en lo que pensamos y deseamos internamente. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Qué alimenta el deseo de masturbarse? ¿Es posible practicarlo sin caer en la inmoralidad contra la que Jesús nos advirtió? Si hay un campo de batalla invisible en la vida del cristiano, ese campo es la mente. Y es precisamente en ese territorio donde el enemigo trabaja para alejar a las personas de Dios, no necesariamente a través de pecados grandes y visibles, sino mediante hábitos secretos que poco a poco debilitan la fe. Cuando la masturbación se vuelve incontrolable, puede esclavizar, haciendo que los deseos carnales hablen más fuerte que la voz del Espíritu Santo. Y la gran pregunta es, ¿lo controlas tú o te controla a ti? Dios no quiere que seamos prisioneros de nuestros impulsos. La Biblia dice en 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Así que la pregunta no es solo si es pecado, sino si tiene dominio sobre tu vida y te está alejando de la presencia de Dios. El impacto espiritual y el alejamiento de Dios. El pecado muchas veces no se presenta como algo destructivo al principio. Se disfraza de algo inofensivo, normalizado por la sociedad, hasta que su influencia se hace evidente. Cuando hablamos de la masturbación, el problema va mucho más allá del acto físico. La raíz está en lo que ocupa la mente en ese momento. La masturbación casi siempre está vinculada a la lujuria, pensamientos impuros y fantasías que muchas veces no están alineadas con la voluntad de Dios. Y aquí está un punto crucial. La Biblia nos llama a vivir en santidad. En 1 de Tesalonicenses 4:3-5 está escrito: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo en santidad y honor, no con pasión desenfrenada como los paganos que no conocen a Dios. ¿Ves cómo Dios nos llama a un nivel más alto de pureza? La masturbación muchas veces se convierte en una adicción silenciosa,
un escape emocional, un alivio momentáneo para el estrés, la ansiedad o incluso la soledad. Pero, ¿cuál es el costo de esto? Muchas personas que luchan con este hábito dicen sentirse lejos de la presencia de Dios, con más dificultad para orar, leer la palabra o sentirse espiritualmente conectados. Esto sucede porque la carne y el espíritu están en constante batalla dentro de nosotros, y cuanto más alimentamos uno, más débil se vuelve el otro. Gálatas 5:16 nos da una dirección clara. Vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la carne. El problema no está solamente en el acto, sino en lo que representa. Si hay algo en tu vida que te aleja de Dios, que te hace sentir vergüenza, culpa o que impide tu crecimiento espiritual, entonces es una señal de advertencia. No podemos ignorar los pequeños desvíos, porque son ellos los que poco a poco nos apartan del propósito de Dios. Así que antes de responder si la masturbación es pecado, la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿esto me está haciendo más santo o me está alejando de la voluntad de Dios? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo: libertad y renovación en Cristo. Si sientes que esta lucha es imposible de vencer, quiero que sepas que no estás solo. Dios nunca quiso que cargáramos nuestras luchas solos. Él nos da fuerza, gracia y un camino hacia la libertad. Y aquí hay una buena noticia. Ninguna tentación es más grande que la fuerza que Dios nos da para resistirla. Primera epístola a los Corintios 10:13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Esto significa que, por más difícil que parezca, sí hay una manera de ganar esta batalla. La primera clave para la libertad es reconocer que la santidad no se logra solo con esfuerzo humano, sino por el poder del Espíritu Santo. Muchos intentan luchar esta batalla solos y fracasan porque dependen solo de su fuerza de voluntad. Pero cuando nos rendimos a Dios y buscamos su ayuda, Él nos fortalece para vencer cualquier batalla espiritual. Además, es fundamental cambiar lo que alimentamos en nuestra mente. Filipenses 4:8 nos enseña: por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable. Si hay algo excelente o digno de alabanza, en eso piensen. Esto significa que al llenar nuestra mente con la verdad de Dios, reducimos el espacio para los pensamientos que nos llevan al pecado. El pecado esclaviza, pero Jesús nos libera. Él nos llama a una vida de plenitud, no de condenación. No importa cuánto tiempo hayas luchado con esto, Dios te ofrece un nuevo comienzo. La verdadera pregunta no es solo si la masturbación es pecado, sino: ¿estás dispuesto a vivir una vida completamente rendida a Dios?